Octubre 21. Una iglesia del Evangelio. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Marcos 5, del 18 al 19. ¿Qué significa ser una iglesia del Evangelio? ¿Cuál es el llamado de Cristo a las iglesias? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que nuestras vidas vivan ese llamado y se nieguen a ser desviadas de él? Cuando la iglesia pierde el camino, es difícil que se dé cuenta que perdió su enfoque en el Evangelio. Con el paso del tiempo, quizás rápidamente o quizás lentamente y de manera imperceptible, esa iglesia se ha concentrado en sí misma. La congregación se ha sentido cómoda y contenta aún viendo muchos asientos vacíos en sus servicios de oración o al verlos llenos por las razones equivocadas. Es posible que una iglesia se desvíe lentamente, esté contenta con su situación y eventualmente pierda el rumbo por completo. Una iglesia solo permanecerá dedicada a su misión cuando sus miembros mantengan constantemente una mirada hacia afuera. Jesús alentó esta mentalidad después de sanar al hombre que estaba poseído por demonios en Marcos 5. Cuando este hombre le preguntó a Jesús si podía quedarse con él, Jesús le dijo que no, lo que puede resultar sorprendente, dado que algunas de las primeras palabras del Evangelio de Marcos eran vengan conmigo, Marcos 1:17. Pero Jesús le estaba diciendo a este hombre que seguirlo implicaba ir a casa con sus amigos y familiares y decirles cuán grandes cosas el Señor había hecho por él. Marcos 5:19. Jesús no quería que él se contentara con el conocimiento de Cristo que había recibido. Quería que diera a conocer las buenas noticias acerca de Cristo a quienes lo rodeaban. Al igual que con este hombre, Dios nos llama a ser seguidores de su Hijo, y eso implica que salgamos y difundamos las noticias acerca de Jesús, porque Jesús nunca llama a nadie a seguirlo sin hacerlo también pescador de hombres. Marcos 1:17. Si realmente hemos venido a Él, entonces iremos y compartiremos las grandes cosas que ha hecho por nosotros. En la cruz, Jesús declaró: consumado es, Juan 19:30. La obra de la redención es de hecho una obra consumada que fue y sigue siendo realizada solo por Cristo. Sin embargo, Cristo incluye a sus seguidores en su obra de llevar al mundo la noticia de esta asombrosa y maravillosa historia. Hay muchos elementos importantes de la vida de la iglesia que nunca deben ignorarse, pero cuando descuidamos la evangelización, perseguir estas otras cosas se vuelve como reorganizar los muebles de una casa en llamas. ¿Has recibido la misericordia que se encuentra solo en Cristo? ¿Conoces a otras personas que todavía no han creído en el Evangelio? Entonces Cristo también te llama a ir a tu casa, a los tuyos y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Él llama a su iglesia a ser un lugar que dé la bienvenida a cualquiera que quiera conocer al hombre que ha marcado tanta diferencia en tu vida y en la vida de otros en tu iglesia. ¿Aceptarás tu llamado? ¿Con quién compartirás esta semana sobre Jesús y lo que Él ha hecho por ti? Para profundizar, Hechos 11 del 19 al 26. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia en la fe, muy buenos días, Dios les bendiga. Sea nuestro buen Dios asistiéndonos hoy en este devocional como oramos inicialmente. Es un devocional desafiante porque vemos que cada día el Evangelio se queda más en las personas, es decir, se queda guardado y no se predica como debe hacerlo, con urgencia, porque sabemos de que el tiempo se acaba, no solamente el regreso de Cristo, sino nuestro tiempo. Todos tenemos una fecha de vencimiento, no sabemos cuándo, y muchos están partiendo sin escuchar el Evangelio. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, una iglesia del Evangelio. Leemos entonces Marcos 5, 17, 20. Y comenzaron a rogarle que se fuera de la región de ellos. Y entrando él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti,
y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen por un momento esta escena. Un hombre liberado de una legión de demonios, restaurado a su sano juicio, vestido y sentado a los pies de Jesús. Es el milagro más grande que aquella región haya podido ver. Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? Es aterradora. Comenzaron a rogarle que se fuera de la región de ellos. Estos hombres de la región de Gadara preferían la tranquilidad de sus cerdos ahogados que la presencia transformadora del Salvador. Hoy, mis hermanos, la iglesia enfrenta la misma tentación. La tentación de encerrarse entre cuatro paredes, de preferir la comodidad de nuestra santidad personal sobre el caos de un mundo que se hunde. Pero en medio de esta petición demoníaca, de vete, porque fue una petición demoníaca de la gente de la región, que se fuera Jesús, se alza una voz, la voz de Cristo, con una orden que atraviesa los siglos, mis hermanos, y que debe pasar por nuestros oídos y llegar a nuestra alma, una urgencia. Vete y cuéntales. Hermanos, no estamos jugando hacia la iglesia. Vivimos en los días finales, el reloj profético avanza inexorablemente hacia el regreso de Cristo. Y en este contexto, el Evangelio no es un tema opcional entre muchos, es la única noticia y la única misión que tiene la iglesia y la única noticia que puede salvar a la humanidad de la condenación eterna. En esta mañana, mis hermanos, descubriremos por qué el ser una iglesia del Evangelio significa vivir con una urgencia santa, basada en una teología sólida, una doctrina clara y una esperanza futura. Vamos a ver el contexto. En la región de los Gadarenos, Decápolis, territorio gentil, Jesús demuestra su autoridad soberana sobre el reino de las tinieblas. Si ustedes la van a encontrar que el Evangelio de Marcos tiene un sentido de urgencia. Ese Evangelio es muy dinámico. Y van a ver a nuestro Señor Jesucristo mostrando su poder antes de que encontremos aquí este texto de las tinieblas, venciendo autoridad sobre la oscuridad y sobre el mal. Lo vemos sobre la naturaleza, calmando una tormenta. Luego más adelante vamos a encontrar autoridad sobre la vida y la enfermedad, sanando, resucitando a la hija de Jairo y sanando a la mujer de flujo de sangre. Entonces Jesús ve cómo los discípulos era tan importante que ellos entendieran quién estaban con él y el mensaje que Cristo les iba a entregar en la cruz. Y cómo ese impacto de la cruz iba a transformar sus vidas y los iba a convertir en los más grandes misioneros. Hermano, el pueblo temeroso pide a Jesús que se vaya. El liberado, en contraste, ruega permanecer con él. Esta aparente negativa de Jesús no es un rechazo, sino una comisión. Vemos a este hombre siendo restaurado de su estado deplorable. Usted lee el texto completo, un hombre que vivía desnudo, lo amarraban con cadenas, no lo podían controlar, vivía en los sepulcros, pero tenía una familia, tenía un hogar. Y una legión lo tenía esclavizado a esa oscuridad. Pero el Señor, nuestro Rey de Gloria, fue a liberarlo, fue a buscarlo a Gadara. Y para que se sepan, Gadara era una región gentil, era una región de los judíos. Él fue donde otros no querían ir. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás fue un misionero que no quiso ir porque no le gustaba donde Dios lo había mandado, porque era gente muy perversa. Y él se sentía muy digno para estar en medio de perversos. Era un profeta orgulloso. Quizás nosotros seamos así, que veamos que la gente no es digna de escuchar el Evangelio, porque son muy malas y yo soy muy bueno. Miremos los pilares entonces de una iglesia con urgencia al Evangelio. Hay una palabra importante, dice ve. Es un imperativo que expresa autoridad y envío. Hermanos, el discipulado no es solo venir a Cristo, es ser enviado por Cristo. Dios te llama a ser parte de su cuerpo para que vayas y muestres que Cristo mora en ti. A contarle a los demás lo que ha pasado en tu vida. Cuéntales. Es un verbo de anuncio oficial.
Es el testimonio cristiano. No es una introspección emotiva, sino la declaración verbal de la obra de Dios. Dice que somos heraldos, pregoneros de justicia. Proclamamos el año agradable del Señor. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es ser gente en una iglesia reunidos los domingos con ropa muy elegante, aparentando ser lo que quizás no somos. Porque realmente cuando tú eres nacido de nuevo, cuando tú eres una nueva criatura, tú amas al Señor que te hizo nuevo y quieres contarle a los demás lo que ha pasado en tu vida. La pregunta es para todos nosotros, estamos aquí. Se está terminando el año. ¿A cuántas personas te has predicado el Evangelio? ¿Cuántas personas estás discipulando? ¿Por cuántas personas estás orando? Tú y yo somos misioneros donde uno se ha puesto, en tu barrio, tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, en un bus, haciendo cola en un banco, en un hospital. Pero no vemos esas oportunidades que Dios pone en nuestro camino para testificar de Cristo. ¿Por qué? Unos por miedo, otros por vergüenza, otros porque dicen no sé. Y si no sabes, pide a tu pastor que te enseñe. Hay muchos medios en la internet para aprender a evangelizar. Y vamos a ver qué es el verdadero evangelio a través de este texto. Entonces, dice, ve, es una autoridad de envío. Luego le dice, algo importante, casa a los tuyos. La palabra oikos significa una red providencial de relaciones, porque Dios provee esas relaciones. Familia, amigos, vecinos, colegas, hermanos. Hermanos, la misión inicia donde la credibilidad ya existe. Hermanos, eh, eh, nos gusta ser pescadores de aguas eh, bajitas, o sea, no somos pescadores de aguas profundas, nos gusta ir a predicar donde otros han predicado. Qué bueno es evangelizar a otro que ya conoce el Evangelio. Y se convierte en debates teológicos, porque no vamos a aquellos que no conocen el Evangelio. Miremos entonces naturaleza del Evangelio. ¿Qué debemos proclamar? El hombre liberado quería quedarse con Jesús. Es un deseo loable. ¿Quién no quiere estar a los de Jesús? Todos. Pero Cristo le dice, vete y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Cristocéntrico. Es Cristo. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensajero. Cristo es el reino de los cielos que se ha acercado. El mensajero no era sobre los demonios, ni sobre el método, ni sobre los sentimientos del hombre. El mensaje era sobre lo que el Señor ha hecho, la obra de Dios a través de Cristo. La teología del Evangelio se centra en la obra soberana de Dios en Cristo. No es una mejora personal, es una nueva creación. Segunda Corintios 5, 16 al 17 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, el Evangelio no es una autoayuda, es redención y justificación por la fe en la sangre del Cordero, que dice Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, nos hace justos, por la justicia de Cristo no es desacreditada, nos es imputada gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, la libertad. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre del Cordero, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es que generó, fue el motivador, fue el que hizo que el Padre nos reconciliara y nos hiciera hijos de Él, por medio de la fe en su sangre, es decir, por medio de la fe en su sacrificio, para manifestar su justicia, que Dios es justo y nosotros somos pecadores, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y mira lo que hace aquí el apóstol Pablo. No hace acepción de personas, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es el Evangelio. Tú no tienes poder. Tú has sido enviado en el nombre de Jesús. Esa ha sido autorizado. Vas con la autoridad de Cristo. Cuando tú hablas, no hablas tú, habla Cristo a través de ti. Tengamos en mente, hermanos, que nosotros no salvamos a nadie. Cristo es el Salvador por medio del Evangelio. Porque no hay otro medio que el hombre pueda ser salvo sino por la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque proclama la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo según las Escrituras. Pablo que dice en 1 Corintios 15:3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire, él enseña lo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio no es un consejo terapéutico, es una noticia divina. Hermanos, la vida sin pecado de Cristo, su muerte sustitutiva, resurrección y exaltación, proclamadas con demandas de ¿qué? Arrepentimiento y fe. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Metanoia. Cambien de manera de pensar acerca de ustedes mismos y de la vida y de quién es Dios. Cambien de manera de pensar de la actitud o de la condición en que se encuentran y pongan su fe en Jesucristo. Donde Cristo reina, se obedece, hermano. Si Cristo es tu Señor, obedeces a tu Señor. ¿Y cuál es el mandato de Cristo? Vayan, hagan discípulos. Enséñenle todas las cosas que les he enseñado y bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 5, el libertador niega una petición piadosa. Déjame ir contigo para imponer una misión. Ve y cuenta. Hermanos, en Hechos capítulo 11, que es un texto a profundizar que nos pone ya el devocional, la dispersión no silencia a la iglesia, la impulsa a Antioquía. Una iglesia del Evangelio es aquella que vive bajo la Escritura, exalta a Cristo y proclama su obra con fidelidad. La iglesia empezó a ser perseguida porque estaba muy cómoda en Jerusalén y no estaban haciendo la misión. Y Dios levantó una persecución, la muerte de Jacobo, luego la persecución a través de Pablo, para que fueran a hacer la misión que se les había encomendado, porque estaban muy cómodos, todos vendiendo sus propiedades, adorando a Dios, allí proclamando el nombre del Señor entre ellos mismos, pero nada de evangelismo a las demás personas. ¿Cuál es la fuente del mensaje? La gracia soberana. La frase clave aquí es, ha tenido misericordia de ti. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Ve y cuéntales que Dios ha tenido misericordia de ti. Entonces, el Evangelio no comienza con nuestra decisión, sino con la misericordia insondable, profunda, inescrutable de Dios. Él es el actor principal. Como dijo Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Bueno, nuestra proclamación debe reflejar esta verdad. Somos salvos por la misericordia, no por nuestros méritos. Un evangelio centrado en Dios y su misericordia nos lleva, mis queridos hermanos, a una doctrina ineludible, la condición del hombre sin Cristo. Está muerto en delitos y pecados. Es una necesidad universal, hermanos. ¿Y por qué debemos proclamarlo? Los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera. Prefirieron la oscuridad a la luz. Esta es una imagen vívida de la doctrina del pecado original y la depravación total. Es lo que dice Juan 3:18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso pasó en Gadara, que se fuera la luz. Estaban cómodos en las tinieblas donde estaban, porque amaban sus pecados. Y porque todo aquel
que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que el mundo no te va a felicitar. Muchos te van a rechazar, pero no te rechazan a ti. Rechazan a Cristo. Rechazan la salvación. El hombre natural rechaza a Dios. El corazón no regenerado en su estado natural dice no a Cristo. Como dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. La gente no solo está perdida, mis hermanos, está activamente huyendo, espantado al Salvador que puede rescatarlos. Y esa allí entra la urgencia, nace en la realidad del infierno, mis hermanos. La petición de los gadarenos los deja sin presencia, sin la presencia de Jesús. ¿Se imaginan algo más trágico? Esta es la consecuencia del pecado, una eternidad separados de la fuente de toda vida y bondad. Eso es lo fuerte del infierno. Separados totalmente de Dios, de la misericordia de Dios. No hay oportunidad de salir, no hay oportunidad de más misericordia. La predicación del Evangelio es una bondad de Dios, es la manifestación de su misericordia en la obra redentora de Cristo en la cruz. Bueno, la doctrina del juicio eterno no es para suavizarla, no es el telón de fondo que le da una urgencia eterna a nuestra misión. Sin el Evangelio el mundo está condenado. Como leíamos ahora, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y muchos creen que la condenación es la aniquilación total del alma, es decir, que muere y entonces que hasta ahí llegó. No, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 20, 11 al 15? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte de él es entregada a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte de Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Esta es nuestra misión. A través del Evangelio y el Espíritu Santo que convence de justicia, juicio y pecado, el Señor los inscribe en el libro de la vida. Para que en este día no terminen en el agua de fuego. Bueno, comprendiendo la gloria del Evangelio y la terrible realidad del infierno, nuestra urgencia se intensifica cuando miramos el horizonte de la historia. ¿No te parece muy triste que aquellos que tú amas, que dices amar, terminen en el infierno? Tus amigos, que tanto dices que amas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hermano, tu hermana, tu primo, toda tu familia. Tú no vas a salvar a nadie, pero ¿cómo van a creer si me quieres pedir? Y uno de los propósitos de este devocional también es eso, capacitarte, que conozcas más del Evangelio. Diferentes temas se tratan, pero cada palabra que tú escuches, que estás atesorando, el Señor te lo va a demandar si no vas y predicas el Evangelio. Porque terminarán en el infierno, mis hermanos, esas personas. Esta es nuestra misión. La urgencia del tiempo. ¿Por qué ahora? Jesús no le dijo al hombre, cuando tengas tiempo, no le dijo, vaya y cuando tenga tiempo predique, y vete y proclama. No le dijo, o si le da la oportunidad, le dijo, vete. Era una orden inmediata para que la iglesia de hoy esté en la inmediatez, está cargada de significados escatológicos, mis hermanos. Pero la gente está ocupada ahora. Tienes más tiempo para ver series, más tiempo para ir a jugar fútbol. Incluso jugando fútbol puedes predicar el evangelio. Haciendo el deporte que a ti te gusta, trotar, caminar, te encuentras muchas personas. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y estaba diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta fue la gran comisión, lo que se llama el mandato cultural. No era solamente para los discípulos o apóstoles. ¿Qué hubieras pensado que los apóstoles? No, más tarde vamos primero a pescar, vamos a hacer grandes nuestras empresas y luego vamos a predicar el evangelio. No, ellos tienen una misión y tú y yo estamos aquí por esa misión. Después de pensar por qué tú estás aquí sentado escuchando el devocional, lo vas a la iglesia, porque hubo alguien que te predicó. ¿Por qué somos tan egoístas y no hacemos lo mismo? ¿Por qué no lo hacemos? Cada uno se responderá. Cada uno tendrá respuesta delante de Dios. Jesús nos dio señales de su venida. Guerras, rumores de guerras, terremotos, apostasía, el aumento de la iniquidad en Mateo 24. Solamente miren las noticias para ver que el reloj está avanzando. El tiempo se acaba. Hermanos, pongámonos en pie y trabajemos. Como dijo Pedro, ya que todo será deshecho, todo será conado. Hermanos, dice que vivamos de una manera santa y piadosa, mientras que esperamos a Dios. Pero ¿cómo es vivir una santa vida piadosa? No guardando silencio, sino testificando. Esa vida santa involucra la proclamación urgente del Evangelio. Hermanos, vamos a estar todos nosotros en el tribunal de Cristo. Allí no se va a juzgar la salvación, pero vamos a ser premiados, mis hermanos. Dice 2 Corintios 5:10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Es el bimar. Allí se entregarán las coronas. No juzgarán tu salvación. Pero qué triste es que no te entreguen ni siquiera una sola corona. Hermano, las almas por las que no nos preocupamos son tesoros eternos que presentaremos delante de nuestro Rey. Levántate y cuenta. El hombre endemoniado liberado no disputó la orden, no discutió, no dijo que era tímido o que no tenía entrenamiento teológico formal. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, este es el modelo para una iglesia del Evangelio en los últimos días. Levántate, sal de tu zona de confort, deja de rogarle a Jesús que se quede solo contigo y los tuyos. Él te está enviando. Ve. Bueno, tu campo misionero es tu Decápolis, tu círculo de influencia, tu casa, los tuyos, tu trabajo, tu vecindario, tu ciudad. Cuenta, cuéntales. Bueno, no necesitas un discurso elaborado. Cuenta tu historia. Jesús me liberó. Empieza por lo que Dios ha hecho por ti. Aquellos que te conocen, que veían que tú eras una persona que consumía trago, sustancias psicoactivas, una vida pendenciera, bueno, lo que haya sido antes. Ese es un testimonio. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Tu testimonio personal centrado en la obra de Cristo es un arma poderosa, mis hermanos. Es una urgencia creciente, mis hermanos. Hoy Cristo te está diciendo a ti, miembro de una iglesia, vete a quien tienes en tu Decápolis, un familiar incrédulo, un compañero de trabajo sin esperanza, un vecino atrapado en la oscuridad. No lo subestimes. El mismo Jesús que transformó a un endemoniado en un misionero puede usar tu testimonio simple y sincero para abrir el corazón maduro. El tiempo es corto. La venida del Señor se acerca. No seamos como los gadarenos, que prefirieron su paz temporal. Seamos como el hombre liberado, obedientes, urgentes y proclamadores de las grandes obras de Dios, de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Mi querida familia, este ha sido el devocional de hoy. Corto, conciso, preciso. Y luego que el Espíritu Santo haya llegado a sus corazones, como lo llegó a mí hace muchísimos años. Y doy gracias al Señor que ese fuego no se ha apagado y nunca se apagará. Como decía el apóstol Pablo,
El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa todos los días, a pesar de nosotros, a pesar de la enfermedad, del cansancio, de tantas cosas que se viven. Pero seguimos todos los días. Vamos a orar.